Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de este audio imagen. Mi nombre es Ovidio Turcio y soy el maestro del Seminario Teológico Hispano. Y me gustaría aprovechar en este momento, en esta oportunidad, para poder añadir unas notas extras en cuanto a la última clase que tocamos, que fue la clase del bautismo del Espíritu Santo. Y para poder empezar, me gustaría que presentemos dos preguntas que nos ayudarán para entender qué es el bautismo del Espíritu Santo según la Biblia. La primera pregunta es: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y la segunda, ¿y cuándo lo recibe uno? Pero el enfoque aquí es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué queremos añadir estas notas? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es que muchas de las iglesias, y temo decirles, hermanos, que la mayoría de la iglesia hispana están enseñando un bautismo subsecuente. Y lo vamos a definir más adelante qué es lo que significa. Y que están enseñando el bautismo del Espíritu Santo de una forma equivocada, de una forma que la Biblia no lo presenta y que no está basado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no han hecho su trabajo como maestros, como pastores, como personas que están encargados de enseñar la palabra. Recuerda, hermano, que somos estudiantes de las Escrituras y eso requiere que nosotros seamos profesionales en lo que hacemos. Y para esto debemos de entender qué es la hermenéutica, qué es la exégesis, qué es los métodos de investigación bíblica, para poder extraer la esencia de cada texto, de cada pasaje de las Escrituras. Por eso siempre les he dicho, la Biblia no se lee, sino que la Biblia se lee para estudiarla. No solamente para leerla, porque este no es un libro de condoritos, que muchos lo usan de esa forma. Ahora, hermanos, debemos de saber que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa que se dio, y después sucede el hecho de que fueron bautizados. Primeramente debemos de ver cuando se profetizó acerca de esta promesa. Y lo podemos ver claramente en Joel 2:28 al 30. Donde el profeta Joel miró estos sucesos que iban a suceder años más adelante. Y es por eso que Pedro cita en Hechos 2 al profeta Joel, en la cual sabía que lo que estaba sucediendo en el momento de que Pedro da su mejor sermón dado por él, presenta al profeta Joel diciendo que estas cosas habían sido prometidas de la forma como sucedió. Ya que hemos visto esto, pasemos a lo siguiente. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y cuándo lo recibe uno? En pocas palabras, recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pablo dice en Romanos: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Muy importante esto, si es. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y esto lo puede confirmar usted en Romanos 8:9. Recibimos al Espíritu cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es automático
Esto es al instante que nosotros aceptamos que Cristo ya nos aceptó y que Él es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y aceptamos por fe que este sacrificio que hizo Jesús nos salva y nos da una vida eterna. Ahora veamos lo siguiente. En otra epístola, en otra carta, el apóstol Pablo dice esto: en Él también ustedes, en Cristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometidos. Al momento que nosotros recibimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo que fue prometido a nuestras vidas. Esto garantiza, hermano, nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y esto lo puede ver usted en Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Entonces, hermano, podemos concluir con esto, que no hay un intervalo entre creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. No lo hay. Es algo instantáneo, es algo automático, algo que sucede, no según lo que muchos están enseñando hoy en día, que ellos dicen que debemos de buscar el bautismo del Espíritu Santo fervientemente, a través de vigilias, a través de cultos especiales, a través de retiros, a través de otras cosas en la cual no hace sentido según las Escrituras. Aún así, se debe hablar del hecho que algunos han tratado de enseñar lo que se llama la doctrina de la subsecuencia o segundo trabajo de la gracia, que dicen que cristianos reciben una parte del Espíritu al momento de la salvación y luego lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo más tarde. Mira, hermano, cuando examinamos las Escrituras con precaución, nos indica que esta posición está equivocada, muy equivocada. ¿Por qué? Porque no están haciendo su trabajo como maestro, como encargado de enseñar las Escrituras. No están siendo profesionales en lo cual Dios los mandó a hacer. Hermanos, muchos de ellos nada más dan un exégesis, no un exégesis de las Escrituras. Debemos entender que como estudiantes debemos de tratar de extraer la esencia de cada pasaje, de cada texto que leemos. Debemos de saber el contexto de lo que estamos leyendo, quién lo escribió, para quién es dirigido, si esto es temporal o esto es trascendental. Y el suceso de Hechos, hermano, es algo temporal, algo que sucedió para la iglesia apostólica, no para el tiempo de nosotros. Y debemos de preguntar tres cosas. Uno, ¿por qué o para qué? Y debemos de decir cuál es la razón de que Dios permite de que en Hechos 2 en adelante haya un bautismo subsecuente. Hay que saber por qué. Miren, en primer lugar, la frase bautismo del Espíritu Santo no aparece en ninguna parte en las Escrituras. Además, no existe ningún lugar en las Escrituras en el que es el Espíritu Santo quien está bautizando. En lugar, la Biblia representa a Cristo como el que bautiza. Hay que sacarnos eso de mente. No es el Espíritu Santo el que bautiza, sino es Cristo que nos bautiza con el Espíritu Santo. Y eso lo puede ver a través de las Escrituras, en los Evangelios, en Hechos, puede ver usted, es respaldada en las Escrituras. Veamos,
lo que dice Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarles las sandalias. Él, ¿quién? Él. ¿Quién es él? Cristo. Los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, según Mateo 3:11. Pero hay que entender aquí, hermano, déjeme hacer una pausa, porque esto es muy importante. Aquí podemos ver 3 tipos de bautismo. El primer bautismo que vemos en Mateo 3:11 es el bautismo de Juan, que es en cuanto al arrepentimiento. Y también podemos notar el bautismo de Cristo, que es en cuanto al bautismo del Espíritu Santo a la iglesia. Y también podemos ver el último bautizo, y es el bautismo de fuego. ¿Y esto qué significa? En cuanto al juicio. Yo sé, hermanos, que nos han dicho en las iglesias que cuando oramos y dice, Señor, bautízalo con Espíritu Santo y fuego. Y tenemos esa palabra muy vívida en nuestra mente y que la usamos mucho. Fuego, y manda fuego, Señor. Pero déjenme decirles, hermano, que hemos estado equivocados desde hace mucho tiempo. Hemos leído, hemos estudiado las escrituras equivocadamente. En verdad, hermanos, cuando Cristo bautiza, no nos bautiza a los creyentes, a los que hemos creído en Él, con fuego, sino nos bautiza con el Espíritu Santo. Es uno para la salvación y otro es para juicio, para condenación. En segundo lugar, mientras aquellos que apoyan la enseñanza de la subsecuencia señalan algunos episodios en Hechos como sus pruebas que un segundo bautismo ocurre en la vida de todos los creyentes. Al analizar las escrituras y el antecedente histórico del libro, vemos que no tienen razón, porque no han hecho su trabajo como deberían de hacerlos. Mira, hermano, antes de entrar al capítulo 2 de Hechos, quiero nada más darle un contexto histórico del escritor. ¿Quién es el escritor de Hechos? Veamos. La escritura menciona a Lucas. Lucas también fue el que escribió el Evangelio según San Lucas. Y se dice que Lucas es la primera parte y la segunda parte es el libro de los Hechos, que originalmente, hermanos, se llamaba el libro de los Actos. Déjeme decirle que Lucas, como un griego, un médico, era una persona educada, era profesional, no era cualquier persona. Ahora, él lo que va a hacer es tomar toda la historia de la vida de Jesús y la va a plasmar en su primera parte. Y a esa primera parte le llamamos el Evangelio según San Lucas. Y lo que va a hablar en el Evangelio según San Lucas es, si se puede llamar, la biografía de Jesús. En la segunda parte, que se le llama libro de los Hechos, Lucas lo que va a hacer aquí, hermanos, es de dar detalles, sucesos en cuanto a la vida de los apóstoles. Pero Lucas solo se enfoca en 2 apóstoles, en la cual fueron los más grandes en aquellos entonces, que fue Pedro y fue el apóstol Pablo. Pedro se encargó para los judíos y Pablo se encargó para los gentiles. Ahora, ya que sabemos que Lucas nunca fue un discípulo de Jesús y nunca vino a ser un apóstol de Jesucristo, por cuanto el libro de Hechos no podemos nosotros sacar un texto para enseñar una doctrina, porque el libro de Hechos no fue para presentar doctrinas. Él no escribió doctrinas porque nunca fue un apóstol de Jesucristo.
Hay que saber eso, hay que tener esto en mente, hermano. Él fue un discípulo del apóstol Pablo. Él nada más preguntó a Pedro, preguntó a María, preguntó a los demás cómo sucedió estas cosas, fue averiguando, fue viendo la vida de Pablo, fue viendo la vida de Pedro y escribió el libro de los Hechos. Ya eso, hermano, veamos entonces algunos episodios que algunos creen de que el bautismo sucesivamente está hasta el día de hoy. Pero déjenme decirles que esto no es así. Vemos primero en Hechos 2. Un bautismo subsecuente con el Espíritu Santo está claramente presentado. Y de esto sacamos preguntas. ¿Para qué sucedió eso? ¿Y cuál es la razón que sucedió estas cosas? Aún así, esto fue parte de la promesa previa de Jesús a sus discípulos. ¿Dónde? En Hechos 1:5. Antes de él ascender a los cielos, Jesús les dijo esto. ¿Y qué les dijo? Veamos. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto ocurrió en Pentecostés, y era una fiesta judía, hermanos, y fue predominantemente un evento judío que presentó la época de la iglesia. Ya esto, hermano, ya hemos visto algún contexto histórico, ya vemos lo que está sucediendo. Jesús prometió esto a sus discípulos, que se quedaran en Jerusalén y que no se movieran ahí, para que cuando viniera el bautismo del Espíritu Santo hacia ellos, iban a ser llenos para hablar y ser testigo de Cristo. Primeramente les dijo, quédense en Jerusalén, háblenle a los de su casa primero, después háblenle a los de Judea, a sus vecinos, y después les dice que les hable a los samaritanos, a sus familiares. Después le dice a los confines de la tierra, que vinieron a ser los gentiles. Eso es muy importante saber eso. En Hechos 8 vemos ahora a los samaritanos. Primero vimos que fue que Jesús bautiza con el Espíritu al pueblo judío, y Dios va a usar al pueblo judío para ser el canal de bendición para los samaritanos, para los gentiles y para todo el mundo en adelante. Mire lo que dice Hechos 8:14, y dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido a Samaria, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no lo habían recibido todavía, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermanos. Imagínese usted viendo Pedro y Juan, que representan al pueblo judío, ver a los samaritanos. Y usted, si entiende la historia entre ellos dos, se va a dar cuenta, hermano, de que ellos se odiaban a muerte, eran enemigos, eran rivales. Los judíos no podían aceptar a los samaritanos, porque si usted sabe la historia de los samaritanos, que fueron una mezcla entre los asirios y los judíos, y se formó este pueblo de los samaritanos. Como no eran puros, como no eran 100% judíos, los judíos los rechazaron y los echaron a un lado, aunque tenían sangre de judía, pero ellos dijeron no. Ellos son impuros porque se mezclaron con gentiles. Ellos se mataban, hermano. Ellos se odiaban. De tal manera que las escrituras dice esto,
que cuando un judío iba hacia Samaria no podía entrar en ninguna parte que era parte de los samaritanos, porque si entraba se consideraba maldito, era un pecado para ellos, y si entraba lo que hacía era que salía rápidamente y se lavaba se limpiaba los pies como símbolo de dejar la maldición ahí. Esto es interesante, hermano, porque Pedro con sus propios ojos y Juan, que representa al pueblo judío, se están viendo a los samaritanos ser llenados y bautizados con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que ellos fueron bautizados. Esto es algo sobrenatural. Pedro y Juan no lo podían creer. Y esta es la razón por qué sucede el bautismo subsecuente en Hechos. Hay que entender lo que Dios quiere hacer, hermano. Y no solamente que los judíos se den cuenta de que Dios está haciendo eso en ellos, sino que los samaritanos también se den cuenta de que el pueblo que ellos odian han venido de ser un canal de bendición de sus vidas. Es muy importante, hermano, que entendamos estas cosas. Y miren, los samaritanos eran una raza extremadamente despreciada por los judíos. Fueron añadidos a la iglesia. Mientras un bautismo subsecuente con el Espíritu Santo está en el texto, las razones son evidentes. Era importante que los judíos vieran y vivieran el hecho que los samaritanos fueron incluidos a la iglesia. Y era importante que los samaritanos supieran que los apóstoles judíos eran los canales de la verdad divina y que tenían autoridad apostólica. ¡Wow, hermano! Esto se nos abre nuestros entendimientos, esto nos ilumina y nos aclara los sucesos del libro de Hechos. Y nos dan una razón por qué fue que sucedió este bautismo subsecuente. También vamos a ver otra evidencia, otro episodio. Y esto sucede en Hechos 10. Y aquí es Pedro y Cornelio. Y esto es muy interesante, hermano. Ahora, en el episodio 10 va a mostrar ahora al pueblo gentil. Ya vimos al pueblo judío en Hechos 2. Ya vimos al pueblo samaritano en Hechos 8. Y ahora vamos a ver al pueblo gentil en Hechos 10. Y aquí nota que es en cuanto que Pedro llega a la casa de Cornelio. Pero antes, hermano, Dios le da una visión y Pedro entra en un éxtasis en la cual le está revelando algo de cosas inmundas y puras, y le dice Dios que ahora puede comer de las cosas inmundas porque Él ya lo santificó todo. Pedro no quería y 3 veces Dios le tuvo que decir: ahora todo está santificado, ahora comes. Dentro de que Pedro está en este éxtasis, igualmente en otro lado está Cornelio. Y a través de un ángel Dios le manda un mensaje a Cornelio que llame a Simón, que le llaman sobrenombre Pedro. Y lo que hace el Cornelio, que era un centurión romano, manda a sus sirvientes a que vayan a buscar a Pedro. Ya que los sirvientes encuentran a Pedro, Pedro siente que le están tocando porque el Espíritu Santo le dice: hey, te están buscando, ve a abrir la puerta y ve con ellos, que yo te voy a revelar algo. Viene Pedro, le tocan a Pedro, Pedro abre, le dice: te manda a llamar Cornelio. Y Pedro dice: ok, está bien, y se fueron a la casa de Cornelio. Cuando ellos están, hermanos, en la casa de Cornelio, Cornelio lo recibe y se inclina como en acción de adoración, y Pedro le dice: no, yo soy igual a ti, a mí no me tienes que adorar. Porque sabemos, hermano, que la adoración solamente es para nuestro Señor Jesucristo. Viene Cornelio, le dice: tú sabes que para un judío es un pecado, es una abominación de que tú entres a la casa de un gentil. Y Pedro sabe que es cierto, pero dijo: no, Dios me reveló que tengo que hacer esto. Pedro entra y miran que está lleno de la familia de Cornelio. Hay muchas personas, muchos conocidos.
Y Pedro empieza a dar la historia de Jesucristo, el mensaje de salvación. Pedro empieza a hablar del Cristo resucitado. Y mientras está hablando del mensaje de Jesucristo, vino un estruendo y llenó el lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo se derramó en todos los que estaban ahí. Ustedes pueden ver esto, hermano. Pedro está viendo a estos gentiles que, si usted conoce cómo los judíos llamaban a los gentiles, según la historia, hermano, los judíos tenían asco de los gentiles. Para los judíos los gentiles eran algo inmundo. De tal manera, dice un historiador, que le llamaban a los gentiles perros. Sí, hermano, le llamaban perros. Imagínense, pero ahora estos perros, según para Pedro, están siendo bautizados con el mismo Espíritu de Dios que ellos fueron bautizados anteriormente. Y para ellos algo atónito, ellos se quedaron asombrados porque no podían creer de que Dios estaba haciendo esto en ellos. Esto es algo sorprendente, hermano. Y hay que ver la razón por qué y para qué sucede estas cosas. Y podemos ver la razón, hermano. Y se la voy a dar antemano. La razón es para darle a entender a los judíos, a los apóstoles, que para Dios no hay distinción de personas. De que para Dios ya no va a haber pueblos y naciones, ya no va a haber diferentes lenguas, sino que solo una lengua. Solo va a haber un solo cuerpo, un solo pueblo. Ya no hay más griego, ya no hay judío, ya no hay libre, ya no hay esclavo, sino un solo pueblo. Y ese pueblo se puede unificar, se puede unir en Cristo Jesús. Y para que sea un solo cuerpo, tiene que Cristo bautizarlo para que podamos ser uno en Cristo. Solo en Cristo, hermano, podemos ser uno. Y cuando una iglesia es una, no hay puertas del infierno que pueda prevalecer contra la iglesia. Jamás. Y podemos ver en Hechos 18, 24 al 28. Y aquí habla acerca de Apolo. No sé si usted ha oído de Apolo, hoy va a oír en cuanto a Apolo. Mire lo que dice las Escrituras. Y dice esto: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hermano, este Apolo era exagerado, tenía peso. Este hombre era un monstruo en cuanto a hablar, en cuanto a presentar lo que él había creído. Mira el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, hermano, conocía el bautismo de Juan. E imagínense, solo conocía el bautismo de Juan. Mira el 26 lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba, hermano. Oiga esto. Apolo era un buen apologeta, hermano. Él daba apología o una apología de lo que él había creído. Oiga lo que dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow, hermano!
yo me puedo imaginar este Apolo hablándoles a estos judíos y refutando todas sus creencias y mostrándole y dándole a enseñar a través del Antiguo Testamento de que Jesús es el Cristo. Pero antes de eso, hermano, él era alguien elocuente, alguien que le gustaba hablar del Señor. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron hablar, se dieron cuenta de algo. Había el discernimiento del Espíritu y ellos vieron de que algo le faltaba a Apolo, porque Apolo no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces viene Apolo, empieza a terminar de dar su sermón elocuente y lo llaman en un lugar secreto Priscila y Aquila y le dicen: hay algo raro en ti, Apolo. Nos gustó, fue excelente lo que hablaste, pero te falta algo. Dime, ¿eres bautizado por el Espíritu Santo? ¿O has oído del Espíritu Santo? Yo me imagino, porque la Biblia no dice esto, pero hay que hablar de esto, hermano. Que Apolo dijo: no sé, no he escuchado de esto. Entonces, ven para acá. Yo imagino que Priscila y Aquila pusieron sus manos y oraron sobre la vida de Apolo. Y Apolo fue bautizado con el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo para hablar ahora en adelante con denuedo en cuanto al Cristo resucitado y presentarle a los judíos que Jesús, que el que mataron en aquella cruz, era verdaderamente el Cristo. Y terminar con la última evidencia, hermanos, en Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow, hermano! Esta es la razón por qué sucede el bautismo subsecuente. Recuerde que Dios va a marcar algo aquí en Hechos. Y todo lo que sucede en Hechos es algo temporal. No es algo que va a trascender a través de los tiempos. Veamos lo que dice el versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, es igual en Hechos 19, con un grupo de los que solamente habían oído la predicación del arrepentimiento de Juan el Bautista, creer en Cristo y el bautismo con el Espíritu ocurren a la misma vez. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos por qué, para qué y cuál es la razón que sucedió un bautismo subsecuente. Pero dentro de estas evidencias sucedió que Dios hizo todo, que en la cual se presentó el mensaje, creyeron y fueron bautizados instantáneamente. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a averiguar más adelante. Veamos ahora. Es importante recordar qué tipo de libro es Hechos. Es un narrativo histórico el que Lucas está notando un tiempo importante de la transición. Muy importante esa palabra, subráyela, escríbela, anótela, de la transición espiritual histórica. Entonces, una distinción se debe hacer entre lo que es descriptivo en Hechos y lo que es prescriptivo. Como dijo un teólogo, no debemos cometer el grave error de enseñar las experiencias de los apóstoles, sino debemos experimentar las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, ser bautizado
con el Espíritu Santo significa que Cristo mete al nuevo creyente en la unificación de su cuerpo y lo conecta con todos los demás que también creen en Cristo. El bautismo con el Espíritu unifica a todos los creyentes. Sobre esto Pablo dice: todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo. ¿Cuánto? Un solo cuerpo. Ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, según 1 Corintios 12:13. Fuimos metidos en un solo cuerpo a través del bautismo, para que seamos uno en Cristo Jesús. No debemos perder el significado de la expresión en el tiempo pasado. Fuimos bautizados. No existe un estado de limbo donde una persona salva pero no es parte del cuerpo de Cristo. Eso es ilógico, esto no es escritural, esto no es bíblico, esto es fuera del razonamiento humano, porque no han hecho su trabajo de acuerdo a como Dios lo pide. No estamos estudiando las escrituras, hermano. Esto no existe, esto es algo garrafal que se ha enseñado en las iglesias y se sigue enseñando, que vayan en búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, que si usted no es bautizado por el Espíritu Santo no puede servir en ciertas áreas en la iglesia. Hermanos, déjeme decirle que se arrepiente y que vuelva a estudiar las escrituras, porque está enseñando incorrectamente. Esas sanas doctrinas no son bíblicas. Yo le insto a que tome lo que hemos hablado y lo filtre a través de comentarios bíblicos y lo filtre mayormente a través de las escrituras. Ahora, mientras las escrituras nunca ordenan que los cristianos sean bautizados del Espíritu Santo, sí les ordena de ser llenados con el Espíritu Santo. No nos ordena que busquemos el bautismo, sino que seamos llenos. Esas son dos cosas diferentes. El ser bautizado y el ser llenos son dos cosas diferentes. El bautizado es solo una vez y el que nos bautiza es Cristo Jesús. Y el ser llenos del Espíritu Santo es encargarnos de los dones espirituales, de los asuntos espirituales, de las operaciones espirituales. Mire lo que dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Pero en cuanto al regalo inicial del Espíritu Santo, eso sucede en un momento, y solo uno, en el momento de la salvación. No es algo subsecuente hoy en día. Sucedió el bautismo subsecuente en el libro de Hechos. Era algo temporal en la iglesia apostólica. Pero eso no sucedió después de la iglesia apostólica o en el día de hoy. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, y un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, según Efesios 4, del 4 al 5. Y déjeme leerle, concluir con este versículo que nos va a entender la necesidad de ser bautizado. Mire lo que dice Hechos 1:8, se lo voy a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el bautismo que le llamamos con el Espíritu Santo es con la razón, con el propósito
de que nosotros podamos ser testigos de Dios, para que podamos predicar a todo el mundo. Esto nos capacita, nos da un poder, y yo le llamo a esto, hermano, la tecnología. Es algo tecnológico que Dios pone en nosotros y lo capacita para ejercer el ministerio de Dios aquí en la tierra, para que seamos fructíferos, para que podamos nosotros avanzar y para que las armas del enemigo no puedan contra nosotros, hermano. Es una tecnología que es importante que la podamos poner en obra. Eso debemos de tener en mente, hermanos. Si hay una pregunta en cuanto que algo no estuvo claro, por favor, déjenos saber. O puede ir a comentarios bíblicos en la cual les van a ayudar a poder buscar más información de cada una de las cosas que se habló. También, si quiere, puede usar su internet en su casa o en su teléfono, en la cual pueden buscar a Google y poder escribir en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, en el cual va usted a hallar mucha información que será de mucha bendición para sus hermanos. Recuerde que usted es un estudiante de las Escrituras, por cuanto esto requiere tiempo, esto requiere seriedad, esto requiere amor, una pasión para poder extraer la esencia de lo que está escrito en la Biblia. Y yo le insto, hermano, que sigamos adelante, que siempre seamos unos estudiantes responsables. Y que siempre debemos de saber esto, que somos privilegiados por Dios al poder anunciar su palabra. Es un privilegio, hermano, poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle con el corazón en mis manos, que no hay un privilegio más grande de hablarle de Jesucristo a la gente, de hablarle del Evangelio de Cristo. No creo que existe un trabajo más grande en la tierra y en el universo que es que es proclamar la vida de Cristo al mundo. Los ángeles hubiesen deseado o desean, hermano, hacer lo que estamos haciendo. Y recuerde que debemos de tener una mentalidad de graduación, que si empezamos algo debemos de terminarlo. Debemos de ser profesionales en lo que hacemos. Y no se olvide que usted es un estudiante de la escuela eterna. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.